Riesgo país 1450, con una caída del 0,90, una buena planilla del dólar para hoy y del riesgo país. También vamos a repasar el mercado de capitales de la Argentina, que en el día de ayer tuvo un excelente recorrido y lo vamos a complementar hoy. Pero vamos a meternos con el tema que ayer cerrábamos la edición hablando de los disturbios fuera del Congreso. Pero vamos a ver qué pasa con las jubilaciones. Martín Simonetta, economista, está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme. Un placer. Bueno, veto presidencial, veto total, no hubo veto parcial. Se necesita dos cosas, o que se conformen comisiones o que se trate sobre tabla. Se va a tratar seguramente la semana que viene y necesita 2/3 para ratificar lo que se había planteado con la reforma en ambas cámaras. El punto es qué va a pasar si eso se da respecto al poroteo que está prácticamente con algunos votos, ya automáticamente el veto quedaría firme, pero ¿qué pasa si esto se da vuelta en función de obligar a la economía a erogar un dinero que no lo tenía pensado? ¿Cómo estás viendo vos la situación, Martín? Mira, el tema de los jubilados y pensionados es realmente un tema clave más allá de lo humano en lo fiscal, ¿no? Porque si miramos los números del presupuesto nacional, vemos que lo que es ANSES representa prácticamente 1 de cada 2 pesos que el gobierno nacional gasta, ¿no? Esto para darnos una dimensión de la relevancia, ¿no?, del gasto en jubilados, pensionados y otras acciones y fondos que maneja la ANSES, pero básicamente son jubilados y pensionados. Con lo cual, digamos, cualquier variación que suceda a nivel ANSES puede desequilibrar totalmente todo el tablero, ¿no? Y esto realmente no es nuevo, el tema previsional es un tema que azota a todo el mundo. Por un lado, la buena noticia es que cada vez vivimos más los humanos, Cuando ¿sí? hablamos Incluso de, en... claro, cuando hablamos de los jubilados y de que cuando tenemos que entender a la Argentina que el 50% se va al ANSES, en no solamente jubilados, sino asistencia, hay que entender que resta un 50 para todo lo que además se exige, ¿no? Educación, salud, seguridad. Es muy difícil manejar esos números. Ahora, ¿qué pasa si bajás ese 50%? Porque al parecer los recortes están dados en este sector y al parecer la idea es bajar ese 50%. Y hay mucha duda, Martín, sobre que la mitad de los jubilados nunca hicieron aporte. Y la gran pregunta es, ¿importa que no hayan hecho aporte? Porque no están llevándose de lo que había, porque de lo que había, no hay nada más, sino que simplemente se están llevando de la recaudación. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Porque están los que están de una vereda y los que están de la otra. Y si no tuvieran aportes, tendrían una PUAM. Bueno, realmente la situación es complejísima, como vos lo indicaste, es muy, muy compleja. Redondeando, tenemos 8 millones aproximadamente de jubilados y pensionados, de los cuales 4 millones fueron los que aportaron, digamos, y 4 millones los que no, haciendo números redondos, ¿no? Con lo cual se da lo que vos comentabas recién. Y pensemos que en Argentina hay 6 millones de personas que aproximadamente que trabajan en blanco en el sector privado, para darnos una idea, ¿no? De la inconsistencia de los números, ¿no? Y como por más que se quiera resolver, los números realmente no cierran. Uno ve en países desarrollados donde hay una importante porción de jubilados, pero siempre la relación entre población económicamente activa y lo que es sector privado vinculado a los jubilados es un número mucho más viable, ¿no? Y además lo que surge, bueno, en Argentina hemos vivido las idas y vueltas respecto de AFJP, sistema de reparto, y en el mundo también están viendo cómo solucionar Claro, esto, y hay veces que sean mixtos, ¿no? analicemos los posibles escenarios y aumentemos la edad jubilatoria. ¿Qué diferencia hay en la ecuación de que el ANSES siga siendo el 50% del presupuesto? Ninguna. Bueno, Simplemente no empeorarías a futuro, pero no arreglás nada de lo que hoy está pasando. ¿O vos crees que sí?
Exacto, ¿no? El tema es ya ver a futuro, ¿no? Porque no podemos resolver lo que ya existe y a veces decimos lo que hemos visto en los últimos días, qué injusto que las personas que aportaron realmente cobren tan poco en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, no te lo voy a decir a vos, pero si hubiéramos puesto ese dinero en un fondo, una inversión básica de bajo rendimiento, no sé, títulos de deuda americanos, bonos, bueno, esa persona podría vivir muy bien por varias vías y aparte el heredero se quedaría con esos fondos, ¿no? Con lo cual el tema es complejo, ¿no? Y se mezcla Claro. lo financiero, lo económico y los criterios políticos, ¿no? Que acá es lo que complica la cuestión. Muchos plantean el hecho de que el jubilado que no la necesite renuncia a esto, pero posiblemente lo necesite hoy, lo necesite mañana. En la vida de un jubilado, una persona grande, la salud es una necesidad de dinero muy grande. Cualquier día de internación sin ninguna obra social es muchísimo dinero. Es difícil pedirle a un jubilado que hoy tiene un buen pasar que rechace o renuncie a su jubilación de algo que aportó. Ahora, Martín, te pregunto, porque con la segmentación de tarifa y de luz que nos tienen tan acostumbrados y con la tecnología, ¿por qué no se pueden segmentar a los jubilados y proporcionalmente darle más a quien sí aportó y un poco menos a quien no aportó, entendiendo el caso? Una cosa es, no aporté porque la empresa no hizo los aportes, no aporté porque no me dieron los años o no aporté porque nunca me interesó aportar, siempre trabajé en negro y bueno, ahora me subo al tren. ¿Se puede armar algo parecido? Bueno, se puede armar algo, como vos decías, de aquí en adelante, por ejemplo, se puede hacer claramente, pero si uno mira los números de la informalidad, ¿no? En la economía argentina, que es otro factor importante, hoy en día estamos 1 a 1, hay una convertibilidad, ¿no? De trabajo en blanco, trabajo en negro. Antes era por cada 7 formales, 3 informales, pero la tendencia se está acentuando, lo cual hace todavía más difícil, ¿no? Generar soluciones en este sentido. Claro. Pero sí sería muy importante, por lo menos lo que vos decís, segmentar, que haya algún tipo de vinculación basada en el mérito, ¿no? Respecto de los aportes y tal vez poder hacer un sistema mixto donde, más allá del sistema público, pudiera haber algún tipo de aportes voluntarios o un sistema garantizado, no como lo que sucedió en la CFJP, que hacías un aporte vos extraordinario y después se lo quedaba en ANSES, ¿no? Algo que Claro. tuviera algún tipo de resguardo que permita que la inversión tuviera un retorno garantizado. Martín, ¿qué le pasa a un jubilado cuando la gente que es potencialmente trabajadora y que aporta a la jubilación a través de los impuestos, la mayoría plantea que los impuestos son distorsivos y que hay que bajarlos, que ahora se baja el impuesto país, algo que se había aumentado, pero que en diciembre ya no va a estar más, por ende cada vez afecta más a la recaudación? ¿Cuál es el destino? Y además, por otro lado, el blanqueo, ¿no? Mucha gente que tuvo durante muchísimo tiempo dinero que no aportó al fisco. Y la excusa es porque son muy altos los impuestos, entonces yo prefiero tener el dinero en negro antes que aportar. ¿Bajar los Sí, bueno, impuestos es garantía de que declares el patrimonio? Yo creo que no. pues yo Me parece que es una costumbre. creo, creo que tienen que darse muchos factores, no solamente bajar los impuestos, ¿no? Es como que el sistema de incentivos, para que cambie este sistema de incentivos, los impuestos son un factor, pero tienen que darse en un contexto también de credibilidad, donde intervienen otras cuestiones, no solamente el número, ¿no? Claro. De perspectiva de certidumbre en el largo plazo de la economía, etcétera. Hoy, como charlamos muchas veces, uno puede desde el teléfono invertir en cualquier parte del mundo, ¿no? No es como antes que estábamos más cautivos de somos argentinos, ganamos en Argentina, invertimos en Argentina, vamos a los ladrillos. Hoy realmente hay muchas posibilidades muy simples, las nuevas generaciones la tienen recontra clara y saben cómo entrar, salir por un lado, por el otro y que no haya ningún tipo de rastro, con lo cual es un desafío todavía mayor, ¿no? Para Claro. las arcas públicas y la atracción de fondos en materia de pensiones. Veremos cómo sigue esto, Martín. Gracias por estar con nosotros.
Un gran abrazo, Santiago, un Un placer. abrazo, Martín, que sigas bien. Bueno, un tema que va a dar mucho que hablar, va a tener que debatirse seguramente en el Senado, en diputados y en senadores, en el Congreso. Y claro, es también una pelea no solamente por los jubilados, sino también es una pelea y una tensión política para ver quién gana esta pulseada, de si se puede dar vuelta a este veto y ratificar.